Buenas a todos, soy Dave Machine. Bienvenidos otra vez a un videoblog semanal, como lo queráis llamar. Son las 11 menos cuarto de la mañana y estoy muy aburrido aquí estudiando, así que os voy a traer un blog informativo y la verdad con una crítica muy grande a Black Ops 2. Hay algo que me ha tocado un poco los redondos, que es información que ha sacado Willy Rex. Me parece un poco fuerte que cuando sacaron el Battlefield, todos los cazas, los vehículos, todo eso, a la gente le dio exactamente igual. Y ahora que sacan el Black Ops 2 un año después, en cuanto han sabido que sacan que puedes pilotar un caza en la campaña, el mundo se vuelve loco. O sea, se puede coger un caza, puedes pilotarlo tú mismo, eso se puede hacer de toda la vida en Battlefield y en Battlefields anteriores. O sea, esto ya viene de hace 3 años por lo menos. Y no solo eso, sino en online, con mejores gráficos y tienes pues bengalas, misiles, con sensor de térmico, metralleta, tienes de todo. No te puedes quejar, la verdad, con la tecnología que aplicaron en Battlefield para los vehículos. Y todas aquellas armas que están sacando, como es el francotirador el Sniper Storm, que dice Willy, y no os quejáis por decir tanto su nombre, no pasa nada, tampoco soy tan famoso. Esto que dijo que podía disparar hasta 5 balas, que podías cargar la potencia, que no sé qué. Por el amor de Dios, esto por supuesto que ya existe. O sea, eso no es el futuro. O hacen un juego de verdad futurista, o es que se ve que no se les ha ocurrido, la verdad, armas del futuro, porque han cogido y armas sacadas. Yo he visto algunas que parecen la UMP, por favor, es totalmente igual. Y esa vez seguro que le han puesto un nombre ahí, pero no la verdad es que no pasa de dentro de lo que es. Intentan hacer un juego que no. La están cagando bastante, se están currando todo menos el multijugador, en mi opinión. También hay puntos buenos del juego, sí, eso está claro. Yo cada vez en algunas cosas me está gustando más, pero tampoco es lo que parece. Por ejemplo, me ha comentado un amigo, Animos444, me ha dicho, pasad por su canal si queréis. Me ha comentado que en multijugador ahora podéis hacer que interactuar con 2 jugadores. Hay un muro para saltar, por ejemplo, y el de delante se pone agachado y su compañero se sube al lomo de la espalda, sube, y luego desde arriba ayuda a subir al otro. Cosas así están bastante bien, pero son procesos a lo mejor muy lentos. Mola más, la verdad, currarte cuando estás jugando a multijugador, ser tú mismo y no sé cómo explicarme, la verdad, porque por ejemplo esto en todos contra todos no te valdría. Sería mejor algo más que sirva más para lo general, cosas que se puedan de verdad apreciar. Y bueno, lo dicho, la verdad es que me parece un poco fuerte que ahora ya los fanboys de Black Ops no tienen otra cosa que reconocerlo. Realmente están muy obsesionados con hacer lo que sea para demostrar que es mejor que un juego como Battlefield, porque el gráfico sigue siendo peor que Battlefield. Lo dicho, los vehículos son iguales que en Battlefield, excepto motos que ponen caballos, menuda parida, pero bueno. Y nada, tampoco penséis que no me gusta el juego, tiene sus puntos buenos, sus puntos malos, más malos que buenos en mi opinión, pero eso es cada uno como es y es toda una opinión personal. No tenéis que hacerme tampoco mucho caso, solo era para compartir esto a ver con vosotros. Recordad like, favoritos, por favor comentad y hablad sobre el tema. Y vamos a intentar crear un ambiente de discusión, porque hay que comentarlo bastante. Y bueno, tampoco olvidéis suscribiros y like, favoritos otra vez. Y nada, hasta luego.